Bendiciones para cada uno. Muy buenos días, amados hermanos, hermanas, amigos y amigas. Es un verdadero privilegio el poderle dar honra y gloria a nuestro Padre Eterno por la oportunidad que nos da de poder llegar a cada uno de los hogares de ustedes y a sus vidas a través de estas plataformas en YouTube, Ministerio Shedeur, en Facebook, Ministerio Shedeur, y en nuestra página principal, shedeur.com. Quiero agradecerle a nuestro Padre, como les decía, por su bondad y su fidelidad por este inicio de semana. Esperamos que pues usted haya pasado una semana muy bendecida y que esta semana la inicie también con mucha bendición. Agradecerle también a cada uno de ustedes, como les he dicho en las otras oportunidades, por ser agentes activos, por recompartir pues cada una de nuestras actividades los días domingo, los días miércoles y los días jueves. Estamos muy agradecidos y quiero empezar agradeciéndole no solamente a nuestro Padre Eterno, sino también a los hermanos que han sido parte de este proyecto ya casi durante un año. En primer lugar, a mi hermano Adán, a mi hijo Juan Carlos, a mi esposa, a mi hermano Brian, a mi hermana María Elena, a mi hermana Evelyn, quienes constantemente han estado con cada uno de ustedes en cualquiera de estas actividades. Algunos de ustedes los ven en cámara, a otros no, pero hoy creemos que el Señor ha sido fiel, así es de que, hermanos, muchas gracias por estar con nosotros durante todo este año, ayudándonos en este proyecto que al principio no sabíamos ni cómo empezar y pues no sabemos cómo va a ser el desarrollo de todo esto, pero también queremos agradecerle a usted que durante un año nos ha estado escuchando ininterrumpidamente. Algunos pues lo hacen de forma directa, otros posteriormente en diferido, ¿verdad? Y pues sobre todo quiero agradecerles porque ustedes, como les decía en un principio, se han vuelto agentes activos, ¿verdad? Han cumplido con la palabra del Señor de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Cuando usted recomparte estos videos, obviamente también usted está cumpliendo el propósito de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Quiero agradecerle al Señor, como les decía, hacerles desde ya la cordial invitación para que el próximo domingo usted nos acompañe. Vamos a tener nuestra actividad normal, entre paréntesis, ¿verdad? Porque nada con el Señor es normal, al contrario, todos son experiencias sobrenaturales, son de mucha bendición y como su palabra dice, son nuevas sus misericordias cada día, es algo nuevo cada día. Pero hacerles la invitación para que nos acompañen. Vamos a estar hablando de la fiesta de Pascua. Recordemos que se inicia las festividades de este año con Pascua y pues ya usted los videos anteriores cuando se han hablado de las fiestas pues sabe que son 7 meses donde vamos a estar hablando en algunos de ellos de estas actividades, de estas festividades que el Señor dejó instituidas en su palabra. Así es de que le invitamos a que usted esté atento. Todo, reitero, todo es una nueva enseñanza, un nuevo aprendizaje para nuestras vidas y así es de que pues usted está invitado para que juntamente con nosotros podamos ser instruidos, podamos ser enseñados, pero sobre todo podamos llegar a agradar al Padre en este tiempo, que este es nuestro principal objetivo. Quiero iniciar dándole gracias al Señor por esta oportunidad. Sabemos que pues Él ha sido fiel en todo este tiempo, no nos ha dejado, no nos ha desamparado, ha extendido su mano de gracia y de misericordia, hemos tenido todo lo necesario, yo creo que a veces un poco de más y pues esperamos que este sea un tiempo de bendición para cada uno de nosotros. Así es de que quisiera pedirle a usted en su hogar me acompañe en una oración pidiéndole al Señor que Él abra nuestro entendimiento, nuestro corazón, que en este tiempo seamos también instruidos, enseñados y edificados a través de su palabra, pero sobre todo guiados por su Espíritu Santo. Padre, te damos gracias en esta hora porque creemos que tú eres bueno, eres santo, fiel y verdadero, Rey de reyes y Señor de señores. Gracias por este tiempo, Padre, en el que nos permites nuevamente compartir tu palabra. Gracias por instruirnos a través de ella, Padre. Gracias por edificar nuestra vida en la roca que eres tú, Señor Jesús. Gracias porque sabemos que tú eres el mismo de ayer, de hoy, de siempre, Señor Jesús. Tú intercedes, abogas y medias por nosotros.
Ahí tú estás sentado a la diestra del Padre todos los días rogando por nuestras vidas, y te damos gracias por no habernos dejado solos, Señor Jesús, por haber rogado al Padre para que enviara su Espíritu Santo, y tu palabra dice que en los postreros días tú derramarás de tu Espíritu sobre toda carne, Padre, y tu Espíritu es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. A ti te pedimos, Espíritu Santo, que estés no solo en este lugar, sino en todos y cada uno de los lugares donde se encuentran mis hermanos, hermanas, amigos y amigas viendo este video, que ahí vengas tú a ministrar, tú vengas a instruir, vengas a enseñar, vengas a exhortar, vengas a animar, vengas a consolar y vengas a confortar cada una de las vidas que puedan ver este video o que lo estén viendo de una manera directa. Hoy pedimos de tu gracia, Señor Jesús, porque sabemos que es ese favor inmerecido que tú has sido otorgado en la cruz del Calvario por tu muerte y por tu sangre, por tu resurrección, Señor Jesús. Hoy nosotros estamos muy agradecidos, y permíteme a mí darte la honra y la gloria por este tiempo y decirte gracias por la instrucción que tú traes a nuestras vidas día tras día. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Pues quiero, hermanos, iniciar con este tema que, como usted pudo observar, se llama dos siembras, dos cosechas. De hecho, vamos a empezar con un pasaje que está en el libro del profeta Oseas, que no es nuestro texto central, ¿verdad? Pero quiero empezar con ello porque el Señor inquietó mi corazón desde hace algunos días para empezar con ello. En el capítulo 8 del libro de Oseas, yo quiero leerle las dos versiones, la versión Kadosh y la versión de la Reina Valera del 60. Dice la versión Kadosh, Oseas capítulo 8, versículo 7. Porque ellos siembran el viento, así que cosecharán el torbellino. El grano plantado no tiene espigas, así que no producirá harina. Y si produce alguna, los extranjeros se la tragarán. La versión de la Reina Valera del 60 dice: porque sembraron viento y torbellino segarán, no tendrán mies, ni su espiga hará harina, y si la hiciere, extraños la comerán. Este es un pasaje muy interesante porque pues cuando nosotros hemos sido instruidos en relación a la palabra, y hemos visto, por ejemplo, en el caso de las mujeres, aunque reitero, no me refiero únicamente a las mujeres, me refiero también a los hombres, se nos habla de la mujer pendenciera, la mujer contenciosa y todo lo demás que usted puede ver en el libro de Proverbios. Dice que es como gotera continua, que causa discordias y todo lo demás, pero cuando nosotros analizamos este versículo, dice que a causa de sembrar vientos no va a haber mies, no, el trigo no va a dar su espiga, y por consiguiente no va a haber grano dentro del trigo y se echará a perder sencillamente. Nosotros entonces tenemos que entender, hermanos, que es tiempo de sembrar bien, porque a su tiempo vamos a cegar lo que nosotros sembremos. De hecho, el Señor inquietaba mi corazón esta semana, y yo creo que cada uno de nosotros en nuestro caminar como cristianos hemos sido instruidos de muchas formas. Hemos sido instruidos para ser guerreros espirituales, hemos sido instruidos también para poder evangelizar, hemos sido instruidos para poder discipular, hemos sido instruidos en la oración. Pero creo que muy pocas, hemos sido instruidos para poder cosechar, ¿verdad? En el caso de diezmos, ofrendas, del poder dar, pero muy pocas veces creo que se nos ha instruido para poder ser la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y este es el punto al cual yo quiero llegar el día de hoy. En los domingos anteriores hemos tenido la oportunidad de compartir, creo yo, en los últimos 3 domingos anteriores, en relación a la iglesia. De hecho, cuando una pareja se va a casar, hace preparativos previos para su matrimonio, y lo primero que debe existir en esto es amor, ¿verdad? Obviamente, tanto un hombre como una mujer no se van a casar si no hay amor. Obviamente, para poderse casar y para poder llegar
a la plenitud del matrimonio, lo que se necesita es amor. Esa es la primera preparación que nosotros debemos de tener. Yo creo que una mujer no se va a casar con un hombre que le dé una mala vida en el noviazgo, en una relación que sea tormentosa y tortuosa, diría yo, ¿verdad? O de igual manera, un hombre no se va a casar con una mujer llena de celos, que esté con contiendas frecuentemente, porque ya sabe que el hombre o la mujer, cuando estas situaciones se dan, que ya empezaron a sembrar algo malo y que definitivamente tienen que corregir muchas cosas. Por eso, cuando uno se casa, debe de casarse lo mejor posible, ¿verdad? Viendo no solo los defectos de la pareja, sino también sus cualidades. De hecho, la escritura dice que el perfecto amor echa fuera todo temor y que el amor nunca deja de ser. Pero les decía esto porque nosotros en nuestro caminar como cristianos realmente debemos de prepararnos para el encuentro con el Señor Jesucristo. Yo pues en la mayor parte de actividades que tenemos trato de darle a cada uno de ustedes las noticias, ¿verdad? De lo que están pasando, y creo que es parte de lo que nos sirve para irnos o ir entendiendo nosotros, mejor dicho, de lo que está por venir, y lo que está por venir es algo glorioso para su vida y para mi vida, porque es la venida del Señor Jesucristo. Pues hoy tenía la noticia de un terremoto que se dio en Japón, pero también tuve la noticia de que uno de los volcanes más grandes de Islandia se ha activado en este tiempo, y pues alrededor de 50,000 sismos han habido de enero para la fecha en Islandia. Entonces compartía con ustedes los días miércoles que un científico chileno de apellido Ferrara hacía referencia a esto. Carlos Muñoz Ferrada, perdón, hacía referencia a esto y decía que cuando los volcanes empiecen a activar, cuando hayan sismos alrededor de la Tierra, los moradores de la Tierra deben de ir viendo cómo protegen su vida, porque vienen los famosos ayes de los cuales habla la Escritura. Entonces, creo yo, hermanos, que hoy pues le pedimos mucho al Señor que Él nos pueda guiar y que este mensaje pueda abrir nuestro entendimiento. Reitero, hablamos de la forma en que la esposa debe vestirse. La esposa debe vestirse de lino fino, de la pureza de la esposa. Hablamos la semana recién pasada de los adornos, del atavío de la esposa, pero hoy quiero preguntarle a usted, ya como si hay algunas personas casadas, ¿realmente el matrimonio es fácil o es difícil? Y tal vez vamos a encontrar momentos de mucho gozo, de mucha alegría, ¿verdad? Pero también vamos a encontrar momentos de sinsabores en la vida del matrimonio. De hecho, la Escritura nos dice que nosotros los hombres debemos tomar a la esposa como a vaso aún más frágil, ¿verdad? Entonces podemos ver que hay cuestiones que son muy frágiles en el matrimonio, pero hoy yo quiero enfocarlo desde el punto de vista de la Escritura, y el punto de vista al cual yo quiero pedirle al Señor que nos guíe en este tiempo es para ver realmente también qué tan preparados estamos usted y yo, o yo y usted, para ese encuentro glorioso del cual hemos estado hablando ya cerca de un año. Entonces yo quiero invitarle a que pues usted me acompañe a la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, en su capítulo 6 y versículos del 7 al 9. Dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. O sea, nosotros no debemos engañarnos a nosotros mismos. Aquí nos está diciendo el apóstol Pablo, a veces nosotros nos engañamos a sí mismos, tenemos falsas expectativas, falsas esperanzas, hacemos las cosas mal y a veces queremos que todo salga bien, ¿verdad? Y a veces cuando hacemos las cosas mal, causa esto tormento en nuestra vida. Entonces dice aquí claramente que Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre siembre, eso también va a cegar. Si yo siembro maíz, no voy a cosechar trigo; si siembro manzanos, no voy a cosechar peras; si siembro, por ejemplo, un limonar o un limón, no voy a cosechar aguacates. Entonces,
lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis en cuanto a esto. De hecho, nosotros recordemos que todo lo que nosotros hagamos en esta vida es una siembra. O sea, podemos sembrar bien o podemos sembrar mal. Hoy no quiero hablar de la tierra, sino de la semilla que nosotros vamos a sembrar. Escúcheme bien, no quiero hablar de la tierra. Cuando nosotros analizamos la escritura y vemos que nuestro Padre Eterno habló de la siembra, dice que una parte de la semilla que Él sembró, porque Él sembró buena semilla, cayó en el camino, otra entre pedregales, otra en espinos y otra parte cayó en buena tierra. Por eso le decía que no quiero referirme en sí a la tierra. Y quiero también hacer una referencia a esto, porque el Padre, cuando nosotros analizamos la parte de la semilla, Él siempre siembra buena semilla. De hecho, si nosotros analizamos el caso del profeta Isaías en su capítulo 5, nos habla de la semilla de la vid que el Padre sembró. Dice que Él la sembró en buena tierra, la cultivó, tuvo cuidado, puso un vallado cerca de ella, pero que realmente esta semilla no produjo el fruto que el Padre quería y produjo un fruto silvestre, y entonces al Padre eso no le agradó. Sin embargo, déjeme decirle que la palabra de Dios es buena, siempre es buena y produce su fruto a su tiempo. Hacía referencia a esto porque la Escritura también nos dice que el árbol que no da buen fruto, o sea, la semilla pudo haber sido buena, porque el Padre siempre siembra buena semilla, el Padre Eterno. Pero dice que el árbol que no da buen fruto es cortado, o sea, el Padre ha sembrado en nosotros la buena palabra, pero ya nos corresponde a nosotros aplicar esta palabra y dar buen fruto en relación a ella. Yo por eso les decía que este tiene que ser un tiempo de preparación, un tiempo de limpieza, un tiempo de pureza, un tiempo de ir siendo perfeccionados a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, a través de la palabra de nuestro Padre Eterno, a través del Espíritu Santo, de su unción. Continúo, Gálatas capítulo 6, versículo 8. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Versículo 9, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. En el caso de este último versículo, nosotros analizamos hace alrededor de un mes ya más o menos del lino fino de la esposa, y hablábamos de las obras justas de los santos, que es el lino fino, ¿verdad? Al cual se refiere la palabra del Señor. Y entonces ni usted ni yo nos debemos de cansar de hacer el bien, aunque pues las personas a las que les hagamos el bien no nos respondan de igual manera. Pero quiero referirme a las dos siembras de las cuales habla el versículo 8. Y dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. O sea, cuando nosotros sembramos para la carne, nos vamos a corroer. Y aquí tal vez viene la primera interrogante, porque podemos ser cristianos evangélicos desde hace muchos años, en mi caso desde hace ya alrededor de 20 años, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿quién domina más, mi carne o el espíritu? De hecho, Gálatas en su capítulo 6, también en los primeros versículos y el capítulo 5, versículos del 22 en adelante, nos habla de las obras de la carne. Yo puedo ser cristiano desde hace muchos años, pero la pregunta es si he muerto o no he muerto a las obras de mi carne. Entonces, cuando yo estoy sembrando para mi carne, voy a cegar corrupción. No va a haber fruto en mí. Y el versículo... Y continúa este versículo diciendo, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu dice. Pero si usted nota, por favor, en su Biblia, la palabra Espíritu empieza con la E mayúscula, se refiere al Espíritu Santo. Y él dice
que el que siembra para el Espíritu, o sea, el que siembra para el Espíritu Santo, del Espíritu segará para vida eterna. Entonces hemos tocado este pasaje: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. O sea, en tu nombre echamos fuera demonios, hablamos nuevas lenguas, profetizamos, pusimos nuestras manos sobre los enfermos, sanaron. O sea, no se trata de esto, hermanos, se trata realmente de un cambio para nuestras vidas. Recordemos lo que también nos dice el libro de las Revelaciones, ¿verdad? Por cuanto no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Al Señor no le gustan los términos medios, o sea, el Señor espera que nosotros estemos en una posición bien definida en cuanto a su palabra. Y quiero entonces ya empezar con la primera siembra, la siembra de la carne, ¿verdad? Y para ello pues vamos a auxiliarnos de la palabra del Señor en el libro de Deuteronomio capítulo 22 versículo 9. Y dice: no sembrarás tu viña con semillas diversas. Hemos dicho que la vid es el gozo. Y cuando nosotros nos referimos a la vid, nos referimos a nuestro Señor Jesucristo. Él en el Evangelio de Juan, en su capítulo 15, versículos del 22 en adelante aproximadamente, dice: yo soy la vid verdadera, vosotros sois los pámpanos. Todo pámpano que no da buen fruto es cortado, dice, y que el pámpano no debe de permanecer en la vid, porque si no permanece en la vid se seca. Entonces aquí el Señor hace referencia no a cualquier cultivo, dice: no sembrarás tu viña, o sea, tú, con semillas diversas, no sea que se pierda todo, tanto la semilla que sembraste como el fruto de la viña. Esto es muy interesante, hermanos, porque nosotros podemos asistir o podemos ver una prédica, pero después de esto, ¿qué va a pasar en nuestra vida? Si la palabra que fue implantada por el Espíritu Santo en nosotros va a producir el fruto que Dios espera que produzca, o vamos a continuar viviendo con las obras de nuestra carne. Entonces nosotros tenemos que entender que el Señor cuando nos hace referencia a esto, nos hace referencia principalmente a la viña. Recuerdo y reitero en esta parte: hablamos de la vid, que es nuestro Señor Jesucristo. O sea, que cuando estemos en Él, dice la Escritura, nueva criatura somos. Y si somos nueva criatura, dice que el hombre viejo ha muerto a sus deseos, a sus pasiones, y hemos nacido del Espíritu, ¿verdad? Claro que aquí hay que analizar algunas cosas más. De hecho, tenemos que cumplir con el proceso del bautismo para poder morir a las obras del viejo hombre, ¿verdad? Entonces, la pregunta es: si la semilla de la vid, o sea, si la semilla de Cristo Jesús, yo se lo estoy parafraseando, ha sido sembrada en nosotros, ¿por qué permitir que también se siembre otra semilla? Y aunque hoy vamos a meditar en dos pasajes de la Escritura, vamos a analizar la misma semilla en ambos casos, que es la semilla de la discordia. Pues las discordias son los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, los enojos, la separación. Entonces, hermanos, yo quiero tal vez en esta mañana ya preguntarle a usted si la buena semilla ha sido implantada en nosotros y si estamos permaneciendo en la vid. No debemos permitir que otra semilla sea plantada en nosotros. De hecho, el Padre dijo que toda planta que Él no plantó debe de ser desarraigada en nosotros. Por eso le decía hace un momentito que el Padre plantó en nosotros la buena semilla, su palabra. Todo lo que no sea conforme a su palabra, nosotros debemos desarraigarlo, ¿verdad? Porque es una planta que Él no plantó. Hay plantas que pues lo único que producen en nosotros son raíces de amargura, que dice que perturban a los que están cerca, pero que estas raíces de amargura lo que hacen es que pues en algún momento quien las posee pueda dejar de alcanzar la gracia de Dios.
Así es de que hoy pues el propósito, creo yo, es que cada uno de nosotros analicemos en esta palabra. Y le decía que pues vamos a empezar con las obras de la carne, ¿verdad? El que siembra para su carne. Y en la siembra de la carne, pues en primer lugar, trae muchas perversidades en el corazón del hombre malo. Pero usted y yo no somos malos. De hecho, pues acá dice la escritura que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si es que no desmayemos. Entonces, quiero que por favor usted me acompañe al libro de Proverbios en su capítulo 6, versículos del 12 al 14. Y dice el versículo 12, el hombre malo, el hombre depravado, es el que anda en perversidad de boca. Y yo creo que la semana pasada tocamos este tema, que no es todo lo que entra al hombre lo que contamina al hombre, sino es lo que sale de su boca, y lo que sale de su boca es lo que abunda en su corazón, porque de la abundancia del corazón es que habla la boca. Así es de que dice que el hombre malo, el hombre depravado, es el que anda en la perversidad de su boca. Entonces, ¿qué es lo perverso? ¿Es lo que anda en la boca o es lo que anda en el corazón? Yo pienso que empieza en el corazón y después sale a la boca, pero póngale atención a esto. Al versículo 13, que guiña los ojos, que habla con los pies, que hace señales con los dedos. Miren, hermanos, esto es interesante. Hoy nosotros podemos conocer realmente cómo muchas personas se van adaptando a las cuestiones de este mundo. El miércoles tocábamos que nuestra ciudadanía ya no es terrenal, sino es celestial. Entonces nos vamos adaptando. Por ejemplo, las culturas de otros países se adoptan en nuestro país. Hoy vemos a jóvenes que están metidos en pandillas, ¿verdad? ¿Y cómo se comunican ellos? ¿Será que se comunican con palabras? De hecho, muchos de ellos se comunican con los ojos, se comunican haciendo señales con los dedos. Si usted analiza el término con que se conocen a estos jóvenes que están en las pandillas, se les conoce como mareros. Y la palabra marero viene de amargura, mara, amargura. Entonces, la pregunta es, ¿qué tanta amargura puede haber en el corazón del hombre malo? El versículo 14 nos dice, perversidades hay en el corazón. O sea que aquí ya está diciendo que el corazón tiene muchas perversidades. Anda pensando el mal en todo tiempo. Siembra las discordias. Bueno, vayámonos a nuestros pensamientos. De hecho, este pasaje de Romanos en su capítulo 12, versículos del 12 en adelante, dice que debemos de renovar el espíritu de nuestra mente. Realmente hay una batalla en nuestra mente, hermanos, y la batalla en nuestra mente la tira el diablo. Nosotros reconocemos que en el capítulo 6 de Efesios nos dice a partir del versículo 10 en adelante que debemos de tomar la armadura de Dios, con la cual debemos de vestirnos, habiendo acabado todo esto, dice el día malo, debemos de vestirnos de la armadura de Dios. Pero nos especifica que debemos de colocarnos el escudo de la fe, con el cual vamos a apagar todo dardo de fuego del maligno. Entonces yo he compartido muchas veces con los hermanos que el enemigo tira dardos a nuestra mente. Obviamente él no conoce nuestros pensamientos, pero sabe dónde atacarnos, y entonces tira los dardos. Y los dardos es para que nosotros vayamos desmayando, vayamos pensando mal, maquinando mal. De repente alguien nos encuentra y no nos saludó, ¿verdad?, como nosotros esperábamos, y ya viene nuestro pensamiento, ¿verdad?, porque está enojado, o qué le hice yo, o esto y lo otro, sin saber posiblemente que la otra persona pueda tener algún problema, alguna preocupación. Entonces, dice que cuando hay perversidad, hay una siembra de discordia. Entonces viene tal vez ya la primera interrogante para usted y para mí.
si ha conocido de repente hermanos de los cuales usted se ha separado, ¿verdad? Porque han habido discordias, o familiares de los cuales usted se ha apartado porque han habido discordias. De hecho, hemos tocado en el último tiempo el Salmo 133, que es bueno y delicioso que habiten los hermanos juntos en armonía. Entonces, hermanos, es tiempo de ir quitando las discordias en nuestras vidas, la depravación que pueda haber. Hubo un hombre del cual menciona la escritura, que el hijo de Judá, ¿verdad? De hecho, usted puede encontrar este pasaje en Génesis capítulo 38, versículo 6. Usted conoce la historia esta en una parte de Tamar, ¿verdad? Pero yo quiero ver en este pasaje desde el punto de vista de y de su hermano. Dice Génesis 38, 6. Después Judá tomó mujer para su primogénito. Fíjese que tomó mujer para su hijo primogénito, o sea, que tenía la bendición. Significa atalaya, o sea, este hombre debía estar vigilando. Fíjese que este hombre tenía que ser vigilante, porque los atalayas son los que vigilaban. Entonces, reitero, después Judá tomó mujer para su primogénito la cual se llamaba Tamar. Versículo 7, y el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Yahweh, y Yahweh le quitó la vida. Fíjese que qué tremendo. Este hombre fue malo ante los ojos del Señor. Este hombre no estuvo vigilante. Este hombre tampoco tuvo el cuidado de poner por obra la palabra del Señor, porque ellos ya conocían parte de lo que el Señor les había hablado. De hecho, Judá significa alabanza, o sea, él debió de haber sido instruido en todo esto para poderle dar adoración al Señor. Entonces, el versículo 8 nos continúa diciendo, entonces Judá dijo a Onán, después de que murió, llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella, y levanta descendencia a tu hermano. ¿Era parte de la tradición hebrea? Sí, hermanos. Si moría uno de los hijos, ¿verdad? Y que estaba casado y moría él, pues el que seguía debía tomar a la mujer, ¿verdad? Y tener descendencia con ella. Era parte de la tradición. Versículo 9. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba la mujer de su hermano, vertía en tierra, por no dar descendencia a su hermano. Miren, hermanos, la semilla él la tiraba a tierra, la hacía infructuosa. Y el versículo 10 nos dice, y desagradó en ojos de Yahweh lo que hacía, y a él también le quitó la vida. Entonces, hermanos, por la maldad el hombre puede morir, ¿verdad? En el caso de que era un hombre malo, era un hombre perverso. Pero también en el caso de Onán, por su perversidad, también el Señor, el Padre Eterno, le quitó la vida. O sea que cuando nosotros estamos, yo se lo voy a tocar desde un punto diferente. Cuando nosotros estamos sembrando para la carne, nuestra vida se va desgastando. Hay personas, por ejemplo, que son muy enojadas y de repente un derrame cerebral o un infarto porque ha sembrado en toda su vida para las obras de la carne. Hay personas que se mantienen muy preocupadas y pues desarrollan algún otro tipo de enfermedad. Entonces, hermanos, ¿de qué estamos alimentando nuestra carne? ¿De la palabra del Señor o la estamos alimentando de las obras de la carne, de las preocupaciones? Hoy, pues la idea, creo yo, es que nosotros nos vayamos preparando para ver cómo sembramos. Bueno, entonces, las obras de la carne, cuando son sembradas, lo primero que causan son discordias, ¿verdad? Le dije que pues esta es una palabra que se repite 2 veces. La siembra de la discordia es la que aborrece nuestro Padre Eterno.
O sea, al Padre no le gusta la discordia. Sabemos que el diablo vino a robar, matar y a destruir. Pero de la Escritura dice que nuestro Señor Jesucristo vino a dar vida y vida en abundancia. Proverbios capítulo 6, versículo 16 nos dice: 6 cosas aborrece Yahweh, y aún 7 abomina su alma. Estas 6 cosas son los ojos altivos, o sea, la falta realmente de humildad, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. 3, el corazón que maquina pensamientos inicuos. 4, los pies presurosos para correr al mal. 5, el testigo falso que habla mentiras. O sea, son 6 cosas que aborrece el Señor, y aún 7, y la 7ª es: y el que siembra discordia, pero aquí es entre hermanos. Una casa dividida contra sí misma no va a prevalecer. Si hay discordia entre hermanos, no va a prevalecer la unidad. Entonces, amados hermanos, pues yo hago la pregunta, pero realmente quiero preguntarle, dentro de las cosas que son muy desgastantes en la vida, uno es el aspecto familiar, el aspecto matrimonial, tal vez el otro es el aspecto laboral y el aspecto económico, pero la parte familiar es muy desgastante en la vida del ser humano. Hoy yo creo que el Señor nos está preparando a usted y a mí, o a mí y a usted, para ser una familia en Cristo Jesús, porque debemos de ser hermanos, ¿verdad? Y como hermanos, pues debemos nosotros de tener la unidad familiar. Fíjese que hay un pasaje que usted puede encontrar en el libro de Génesis, en su capítulo 34, y en este pasaje pues ya iba Jacob, ¿verdad? O Israel, con sus hijos, pues, recorriendo la tierra, ¿verdad? Y de repente llegan a cierta ciudad en donde la hija de Jacob, Dina, es abusada por Siquem, hijo de Hamor, ¿verdad? Y entonces vienen ellos de una manera, por llamarla cortés, después de haber abusado de Dina, y llegan ahí con Jacob y le dicen: ¿sabes qué? Pues nosotros queremos que Dina pues se pueda casar con Siquem, ¿verdad? Y entonces viene esta parte donde Jacob les dice: bueno, con mucho gusto vamos a hacer esto, ¿verdad? Pero necesitamos que ustedes, todos los varones, se circunciden, ¿verdad? Y para que podamos ser de un mismo pueblo, tengamos el mismo sentir. De hecho, la circuncisión, usted y yo debemos de recordar que es una señal del pacto que el Señor instituyó para su pueblo. La circuncisión no solamente carnal, sino la circuncisión del corazón. De eso tal vez vamos a hablar un día de estos, porque eso es muy importante, que nuestro corazón esté completamente circuncidado. Y entonces sucede que al tercer día, ¿verdad?, cuando se circuncidan todos los varones de esta ciudad, ¿verdad?, viene tanto Simeón y Leví. Y cuando el tercer día, perdón, que era el día de más dolor por la circuncisión, vienen ellos, toman su espada y matan a todos los hombres que se habían circuncidado. Hermanos, la pregunta aquí es: ¿hubo unidad entre toda la familia? No, cada quien hizo lo que realmente quería hacer. Pero esto desagradó a Jacob, ¿verdad? Causó dolor en Jacob, y pues dice que no solo los mataron, ¿verdad?, sino que tomaron todo su ganado, tomaron a los hijos y a las mujeres de estos hombres para esclavizarlas, para llevarlas esclavas. Y cuando usted analiza en el versículo: y se llevaron todos sus bienes, ¿verdad?, niños y mujeres, y robaron todo lo que había en casa. Mire qué perversidad la que hubo en estos dos hombres, Leví y Simeón. Y cuando usted y yo leemos más adelante dentro de las bendiciones de Jacob,
Jacob realmente no bendice a estos dos hijos, o Israel no bendice a estos dos hijos. No habla una palabra de bendición en relación a ellos. Pero en el versículo 30 nos dice: entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví: me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo y el fereceo. O sea, acá esta discordia que fue causada, ¿verdad? Entre hermanos, no trajo bendición, porque se turbó el corazón de Jacob. Pues si usted es hijo, yo quiero hacerle una invitación, y si sus padres están vivos, honre a su padre, honre a su madre, para que sea de larga vida en esta tierra, para que no haya turbación en casa, para que no haya turbación en la familia. Y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa. Pero ellos respondieron: ¿había él de tratar a nuestra hermana como a una ramera? Entonces, hermanos, ¿cuál fue la siembra acá de estos dos hombres? Fíjese que de Leví salió la tribu sacerdotal, porque el Señor tomó a Leví como primogénito. Entonces, hermanos, hoy nosotros debemos de ir entendiendo que debemos de aprender a sembrar bien. La unidad, la armonía tiene que permanecer en nuestras vidas, en nuestro matrimonio, en nuestros hogares y en cualquier lugar donde nosotros estemos. De hecho, hace 8 días tocábamos en relación a los siervos, ¿verdad? Que en todo deben de obedecer a sus amos para dar buen testimonio, no tanto con las palabras, sino con los hechos, con las actitudes que nosotros tengamos. Bueno, por un lado, las obras de la carne. Quiero avanzar un poquito con la siembra en el espíritu. Mire qué trae la siembra en el espíritu. Oseas capítulo 10, versículo 12 nos dice: sembrad para vosotros. O sea, la siembra, ¿quién la tiene que hacer? La tengo que hacer yo. En justicia. Cuando yo siembro en justicia, dice este versículo, segad para vosotros en misericordia. O sea que si yo siembro en justicia, voy a alcanzar misericordia. Haced para vosotros barbecho, porque es tiempo de buscar a Yahweh hasta que venga y os enseñe justicia. O sea, nosotros debemos de preparar la tierra, hermanos, y debemos de preparar nuestra tierra en buscar la presencia de nuestro Padre eterno hasta que Él venga y nos enseñe la verdadera justicia. O sea, nosotros debemos de sembrar todo lo que es justo y agradable delante del Señor, ¿verdad? Para cosechar misericordia. Debemos hacer barbecho, debemos de preparar nuestra tierra en la palabra del Señor, ¿verdad? Y de buscar al Señor en todo tiempo hasta que Él venga y nos enseñe su verdadera justicia, porque la verdadera justicia es que para los que hemos creído y creemos en Él y permanezcamos firmes, seremos parte de su iglesia, ¿verdad? Los que no han creído y le han aborrecido serán sencillamente eliminados, como dice la palabra. Entonces, dentro de las siembras para justicia encontramos 3 a las cuales yo me quiero referir. Una de ellas nos va a traer galardón firme, y esto lo encontramos nosotros en el libro de Proverbios, en su capítulo 11, versículo 18. El impío hace obra falsa. Fíjese que está hablando de falsedad. Mas el que siembra justicia tendrá galardón firme. Si usted y yo sembramos justicia, vamos a alcanzar misericordia, pero también vamos a tener un galardón. Versículo 19: como la justicia conduce a la vida, así el que sigue el mal lo hace para su muerte. Era lo que le decía hace un momentito. Si usted y yo sembramos justicia, vamos a ser conducidos hacia la vida eterna. Nuestra justicia se llama Jesús de Nazaret, Yeshua o Jesucristo, como usted le llame, ¿verdad?
Entonces, nosotros debemos de empezar a sembrar en justicia. Todo lo que es justo, todo lo que es verdadero, en esto pensad si hay alguna alabanza de parte de Dios, dice la Escritura. Génesis capítulo 15, versículo 3 dice, dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él la palabra de Yahweh diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira, ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Yahweh y le fue contado por justicia. Hermanos, hermanas, amigos y amigos, ¿qué nos es contado por justicia? Creer la palabra del Señor. Creerle a nuestro Señor Jesucristo, creerle al Padre eterno. Si el Padre nos dijo, no te dejaré ni te desampararé ninguno de los días de tu vida, nosotros tenemos que creer con lo que Él nos ha dicho. De hecho, recordemos que Abraham ya era alrededor de 100 años cuando tuvo a su hijo, descendencia de Sara específicamente. Entonces yo quiero hacerle la invitación, no importa cuánto tiempo haya pasado, la pregunta es cuánto usted y yo le seguimos creyendo al Señor, cuánto usted y yo estamos cimentados en la roca que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo y hemos anclado nuestros cimientos en esta roca, porque aunque vengan vientos y tempestades, aunque vengan tormentas, el Señor siempre estará con usted y con mí, si es que hemos cimentado nuestra creencia en Él, si es que le hemos creído a lo que Él ha dicho en relación a cada uno de nosotros. Entonces, hermano, acá dice que nuestra obra no debe ser falsa. En Proverbios 11:18, por eso le decía yo a usted, cuando vamos a la iglesia y recibimos la palabra y la recibimos con gozo, pregunto, cuando vienen las luchas, las pruebas, las angustias, las preocupaciones, ¿cómo estamos nosotros creyendo aún en lo que el Señor dice o nos ha dicho en su palabra o en la prédica que escuchamos? Porque si dejamos de creer, entonces esa es una obra falsa, porque creímos a medias. Así es de que la invitación es para que hoy nosotros sembremos en justicia y vamos a sembrar en justicia creyéndole plenamente a Él. Muy bien, aunque este pasaje está relacionado con la otra siembra, que es la siembra de la fe, pero esta siembra de la fe hace que nosotros vayamos creciendo. En el Evangelio de Marcos, en su capítulo 4, versículo 30, nos dice, decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? Fíjese que el Señor, Jesucristo está haciendo referencia a esto. ¿A qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Versículo 31. Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Para usted y para mí, el Señor Jesucristo dijo que nos había sido dada una medida de fe. Recuérdese usted que los discípulos le decían, Señor, aumenta nuestra fe. Y el Señor le dijo, a cada uno de ustedes les he dado una medida de fe. La pregunta acá es, ¿qué clase de tierra hemos sido, verdad? Para que esta fe produzca al 30, al 60 y al 100 por uno. Dice que es la semilla más pequeña, ¿verdad? Y esta semilla pequeña produce un gran arbusto. Entonces, la pregunta es, ¿qué tanto hemos crecido nosotros en fe? Recordemos que la Escritura nos dice que sin fe
es imposible agradar a Dios. No le podemos agradar, hermanos, si no tenemos fe. No le podemos agradar si nosotros no hemos creído en su palabra. Hoy, entonces, quiero hacerle la siguiente pregunta en base al siguiente versículo, o sea, el versículo 32 dice, pero después de sembrado crece. Mi pregunta es, usted y yo, ¿qué somos? ¿Maduros espiritualmente o niños que somos arrastrados por cualquier viento de doctrina? Tenemos que ser niños para acercarnos a Él, para poder alabar, para poder bendecir, para poder glorificar su santo y bendito nombre. Pero tenemos que ir madurando, tenemos que creer, tenemos que ir creciendo en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y eso lo hacemos únicamente cuando meditamos en su palabra, cuando somos instruidos por su Espíritu Santo. Y si hemos crecido, la pregunta ya que nos debería de llevar a un punto de realmente de convivencia, por llamarlo de esta manera, es a cuántos cobija usted con su fe. Porque dice, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Hermanos, la pregunta es, ¿por cuántas personas oro yo u ora usted en casa? ¿A cuántas personas viene usted y les testifica del Señor Jesucristo, de las misericordias, prodigios y maravillas que Él aún sigue haciendo, porque Él es el mismo de ayer, de hoy, de siempre, que hace prodigios, milagros por siempre? Hoy yo quiero invitarle que si su fe es buena, pues usted la pueda transmitir. Yo le he insistido esto en algunas oportunidades. Si su fe es buena, lleve palabra de aliento al necesitado, al afligido, al menesteroso. Lléveles palabras de lo que usted ha experimentado en su vida con el Señor. Esa es mi invitación. Si usted ha sembrado en fe o ha sido implementada en usted la fe como en mí, porque reitero, a todos, sin excepción, a todos se nos ha dado una medida de fe. La pregunta es, ¿cuánto hemos hecho crecer nosotros esta semilla para poder abrigar a otros? Yo le sugeriría y pues le agradecería que usted me deje un comentario ahí de cuánto ha crecido usted en fe para poder cobijar a otro. Yo le decía que le iba a tocar 3 pasajes de esto, pero realmente son 4, perdón. Bueno, la siguiente semilla es la semilla de la generosidad. Y esto, hablando de sembrar bien, de sembrar en el Espíritu, la semilla de la generosidad. La segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios nos dice en su capítulo 9, versículo 6, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente segará. Le decía yo al principio que muchas veces se nos ha enseñado a sembrar, pero no se nos ha enseñado a ser la esposa, ¿verdad?, de la novia del Señor Jesucristo. Y en muchas iglesias se nos enseña a sembrar, y yo no digo que esto sea malo, al contrario, la Escritura nos llama a sembrar, pero también tenemos que darle énfasis a todo lo que la Escritura nos da, porque por eso podemos dejar de alcanzar la gracia del Señor. En el versículo 7 dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Fíjese que va a abundar en nosotros si sembramos generosamente, si no somos escasos para cuando damos. Dice que va a abundar en nosotros en primer lugar, ¿qué dice? Toda gracia. ¿Y qué es la gracia? El favor inmerecido de parte de Dios. Por eso le digo que a veces ha sido un poquito erróneo la parte de la siembra, porque nos dicen, siembre, siembre, siembre y va a cosechar.
Sí, hermano, pero lo primero que vamos a cosechar es la gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Fíjese que no debemos de abundar solo para algo, sino que dice para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Hermanos, o sea que cuando usted y yo sembramos en los demás hermanos, sembramos para el reino de Dios, lo que estamos haciendo, y si lo hacemos de generosidad, con un corazón agradecido, es recibir en nosotros toda gracia. Reitero, la gracia es el favor inmerecido de parte de nuestro Padre en la cruz del Calvario por nuestro Señor Jesucristo. O sea, nosotros debemos de ser generosos. Cuando usted analiza esta palabra generosa, empieza con gen, este debe ser el principio de nosotros. Recordemos que Onán, pues cuando tenía las relaciones con Tamar, dice que vertía tierra, él no sembraba donde tenía que sembrar, para dar fruto. Fíjese que eso era importante. O sea, él lo tiraba a tierra. Hoy la invitación es que nosotros, nuestro principio sea más dar que recibir. Porque de hecho eso es lo que dice la Escritura, es mejor dar que recibir, porque dando es como recibimos. Dé al necesitado, dele a Dios lo que le corresponde a Dios, ese es el principio, y dele a todas las personas que necesitan también, a las que usted tenga la oportunidad, o demos, porque aquí me incluyo yo, démosle a las personas que tienen necesidad lo que el Señor nos permita darles. Amén, porque ahí vamos a obtener toda gracia. Y quiero concluir con 2 versículos. El primero está en Santiago, en su capítulo 13, versículo 17. Si usted y yo hemos aprendido a sembrar en justicia, vamos a obtener algo llamado paz. Santiago 3:17. Pero la sabiduría que es de lo alto, o sea, la que viene de parte de nuestro Padre eterno, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Fíjese que nos está hablando que es pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, pero sin hipocresía. Versículo 18, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Hermanos, tenemos que sembrar el fruto de justicia, y el fruto de justicia le fue dado a usted y a mí. No lo escogimos nosotros, dice la Escritura, Él nos escogió a nosotros. No fuimos nosotros en busca de nuestro Señor Jesucristo, Él vino en busca de nosotros. Pero para que usted y yo le pudiésemos recibir, alguien nos tuvo que haber testificado de Él. Hoy la pregunta es, ¿cuántos de nosotros testificamos de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo? Cuando Él viene a nuestra vida, hay paz. Hay una transformación en nuestro ser. Fíjese que empecé tocando el ámbito familiar, y pues yo creo que el Señor quiere hacer cosas grandes a nivel de familia en este tiempo, y con esto quiero concluir. Y quiero concluir con el ejemplo bíblico de un hombre que fue desechado por sus hermanos, que fue vituperado, porque ellos pensaban que se quería ser el más grande, porque el papá lo trataba con algún respeto mayor que a los demás hijos. Le cosió el papá túnicas, se las hizo, ¿verdad? Era un hombre que tenía revelación de parte del Señor, ¿verdad? Y este hombre es José. Usted conoce la historia
de que sus hermanos lo envidiaron mucho, ¿verdad? Y algunos trataron de matarlo. Sin embargo, uno de los hermanos les dijo, miren, no podemos hacer esto con nuestra propia sangre. O sea, yo se lo estoy parafraseando. No lo podemos matar. Mejor, ¿saben qué? Vendámoslo. Lo hicieron esclavo. Aquí hago un paréntesis, hermanos. ¿Cuántas veces usted o yo no hemos sido vendidos a causa de la discordia? Y usted podrá decirme, mire hermano, yo no soy esclavo. Le hago la siguiente pregunta. Si no somos esclavos, ya no hay ira, ya no hay odio, ya no hay rencor, ya no hay resentimiento en nuestros corazones. Porque si hay ira, enojo, disensión, celos, contiendas, somos esclavos. Si de repente alguien de su familia se enojó con usted y usted permanece en ese enojo, está siendo esclavo, está siendo esclavizado. Fue vendido de parte de su hermano, ¿verdad? Para estar esclavizado. O sea que yo lo que le estoy diciendo hoy es, sea libre de esto a través del perdón. Sea libre a través de la gracia que el Señor Jesucristo deposita sobre mi vida y sobre la vida suya. Y esa gracia fue a través del perdón, porque Él murió por nosotros en la cruz del Calvario. Siendo nosotros los dignos de muerte, Él tomó el lugar nuestro en esa cruz. Y entonces usted conoce la historia, viene uno de los hermanos y dice, sabe que no los matemos, es nuestra propia sangre, pues nosotros no lo podemos matar. Entonces vienen y lo encierran, ¿verdad?, en una cisterna. Usted conoce la historia. Vienen, lo venden, después es llevado a casa de Potifar. Cuando es llevado a casa de Potifar, mire el proceso de José tremendo. Viene la esposa de Potifar y se enamora de él. Aquí quiero llegar a otro punto. Lo empieza a seducir. Hermano, hermana, amigo y amiga, ¿qué cosas nos seducen? Porque las cosas que nos seducen, hablábamos precisamente el día miércoles con el hermano Adán y le decíamos que a veces somos esclavos de las cosas que nos van seduciendo. ¿Qué cosas nos están seduciendo que nos apartan del Señor? ¿Qué cosas son más importantes para nosotros que buscar la presencia del Padre Eterno? Entonces viene la esposa de Potifar y lo seduce, pero José toma una decisión muy buena. Y como dice la Escritura, por nada me dejaré seducir. Él toma la decisión de no dejarse seducir. Obviamente, pues usted sabe, vino la esposa de Potifar y empieza a gritar y empieza a decir que José trató de abusar de ella. Potifar lo lleva a la cárcel, ¿verdad? A pesar de que Potifar había sido muy prosperado cuando José estaba como mayordomo de su casa, nuevamente es llevado a una cárcel. Sin embargo, ahí en la cárcel, él decide servirle al Señor, ¿verdad? Conoce el caso del copero y el panadero que le cuentan el sueño. Al final hace bien, no esperó cosechar el bien de inmediato, pasó buen tiempo para poder cosechar el bien, ¿verdad? Cuando el copero pues le dice a Faraón lo que había hecho José y podía interpretar el sueño. Pero el punto al que quiero llegar es realmente cómo actuó José con sus hermanos. Cuando ellos le buscan y empieza a haber hambruna en la tierra. Usted sabe, vienen los hermanos, él lo reconoce, buscan el grano para llevarle al papá, él les dice, bueno, con mucho gusto, les devuelve, fíjese que les devuelve el dinero que ellos llevaban y se los mete en su saco. Y entonces vienen los hermanos, regresan con Jacob, con Israel, ya, ¿verdad? Y le dicen, mira, este hombre nos dio y nos dice que pues para que podamos comprar alimento, nuevamente llevemos a nuestro hermano más pequeño. Pues Jacob ya estaba atormentado, ¿verdad? Atormentado, fíjese usted, por los hermanos que habían sembrado discordia, que le habían dicho que José había muerto.
que lo habían separado del hijo que él amaba. Y entonces al final opta por decirle también a Benjamín que acompañe a sus hermanos. Pues yo, para no hacer esto muy grande, viene José y les da nuevamente los granos, pero le dice a su mayordomo que incluya la copa con la cual él bebe en el costal de su hermano Benjamín. Pero el objetivo era que Benjamín permaneciera con él. Fíjese que tanta era la preocupación de José, que él del primero que pregunta es de su padre y de su hermano pequeño, viendo la perversidad del corazón de sus hermanos. Y entonces en el relato bíblico dice que cuando empieza, viene el mayordomo y les dice: miren, ustedes no se pueden ir porque alguien de ustedes tomó la copa de mi Señor, ¿verdad? Todo lo que el hombre sembrare segará. Todo lo que el hombre sembrare segará. Y entonces vienen ellos y le dicen: ¿cómo va a ser posible? En el costal que encuentres la copa, ese será esclavo de mi Señor. Y entonces registran todos los costales y encuentran la copa en el costal de Benjamín. Entonces le dice: bueno, este será el esclavo. La pregunta es: ¿qué cosecharon los hermanos de José? Angustia y preocupación, porque dijeron: ahora nuestro padre se va a morir, no podemos dejar a este esclavo como dejamos esclavo a nuestro primer hermano. Y el relato bíblico dice que después se presenta José con ellos y llora amargamente, saca a todos de la casa, saca a todos sus esclavos egipcios y se pone a llorar amargamente. ¿Y sabe qué hace? Los besa y los reconoce como sus hermanos y les dice: yo soy José, al cual ustedes vendieron. Y no se preocupen, esto tenía un propósito del Padre Eterno: la reconciliación, la preservación de la raza, la preservación de nosotros como pueblo. Hoy yo quiero preguntarle, de acuerdo a Romanos 8:28, que dice: a los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Si todo ha cooperado para bien, y dice después: esto es para aquellos conforme a su propósito han sido llamados. Hoy, como en el caso de José, le hago la siguiente interrogante: ¿todas las cosas han cooperado para bien en su vida, hermano? ¿O aún siguen causando un tormento en usted? Yo quiero pedirle a usted que el que siembra justicia en este tiempo alcanzará misericordia. Y parte de la justicia es el perdón. Es la gracia la cual nosotros recibimos inmerecidamente. Hoy usted y yo debemos de ser transmisores de esa gracia. Quiero agradecerle a nuestro Padre por este tiempo, pero sobre todo agradecerle a usted que nos sintoniza, ¿verdad? Y agradecerle a usted por recompartir estos videos. Si usted ha sido edificado a través de esta palabra, por favor recompártalo, no para agradarnos a nosotros, sino para agradar al Padre Eterno. Hay muchos que están necesitados en este tiempo, muchos que están necesitados de una palabra de fe, muchos que están necesitados de seguirle creyendo al Señor, aún no hayan visto la respuesta en sus vidas, muchos que están necesitados también de su generosidad y de la mía, pero muchos que están necesitados de recibir una palabra de perdón, una palabra de reconciliación. Si usted es padre de familia y no ha tenido la oportunidad de reconciliarse con alguno de sus hijos, es el tiempo que lo pueda hacer, porque Dios es fiel y Él es verdadero. Si usted tiene hermanos y se ha distanciado de ellos, es el tiempo de volverse a reconciliar con ellos como lo hizo José. Yo quiero agradecerle al Señor en este tiempo, pero quiero orar por su vida y pedirle al Padre que su gracia, su amor y su misericordia no falten ninguno de los días de su vida. Pero antes de orar, perdone en mi insistencia
invitarlo para nuestra próxima actividad, que es el día miércoles en nuestro conversatorio. Seguiremos hablando en parte de esto de creyentes esclavos. El día jueves a nuestro ayuno, ¿verdad? Los hermanos muy agradecidos por los que se conectan a este ayuno, ha sido de mucha edificación, de mucha bendición, y a los hermanos que participan activamente en este ayuno, muchas gracias, hermanos. Y también el día domingo la invitación es para que nos acompañe a la celebración de la fiesta de Pascua o de Pesaj, como usted le conoce. Hoy creemos que el Señor sigue siendo el mismo de ayer, de hoy, de siempre. Y quiero pues darle las gracias al Padre por su vida y pedirle en esta hora para que toda planta que el Padre no plantó sea desarraigada de aquellos corazones que están dolidos, de aquellos corazones que están amargados, de aquellos corazones en los cuales hoy hay una lucha interna muy fuerte, que no saben qué hacer. Si cumplir la palabra del Señor o seguir actuando conforme a los deseos de su carne, a sus pensamientos y a su corazón. Padre, queremos agradecerte en esta hora por tu bondad y tu fidelidad. Agradecerte por tu gracia y tu misericordia, Padre. Hoy clamamos porque cada uno de nosotros pueda tener un corazón generoso, pero este corazón generoso venga de parte tuya, Padre, quitando aquella dureza de corazón, Padre bendito, arrancando tú, Señor Jesús, toda planta que el Padre no plantó, plantas de discordia, plantas de disensión, plantas de raíces de amargura, plantas, Padre, que están perturbando el corazón de muchos y contaminando a muchos más. Hoy queremos, Padre, pedirte de todo corazón que implante tu Espíritu Santo la buena palabra en cada uno de nosotros, Padre, para que seamos no solamente oidores olvidadizos, sino hacedores de ella. Y queremos suplicarte a ti, Espíritu Santo, implantes en cada uno de nosotros tu fruto, que empieza por el amor, la paciencia, la paz, la bondad, la benignidad, la templanza, la mansedumbre, el gozo, la fe. Padre, por aquellas personas que han perdido no solo la fe, que han perdido la esperanza, para que hoy tú hagas un milagro en la vida de cada uno de ellos, aquellos que han estado perdiendo la paz, Padre. Yo vengo a clamar porque tú de una manera poderosa vengas a implantar la paz en ellos. Tu palabra dice, mi paz os doy, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Que venga la paz de nuestro Señor Jesucristo a cada uno de nosotros, Padre. Y tu palabra también nos dice, la paz de Dios gobierne vuestros corazones. Padre, que hoy, conforme a la justicia, poniendo por obra tu palabra, nosotros alcancemos esa paz, que pueda haber un tiempo de reconciliación, Padre, en la vida de los hogares, de los matrimonios, en la vida de los hermanos, en la vida de padres e hijos y padres, Padre, porque tenemos la promesa escrita que tu palabra dice que tú harás volver el corazón de los hijos hacia los padres y de los padres hacia los hijos, Padre. Así es de que nosotros te damos en esta hora todo honor, todo loor, toda honra, toda gloria y toda alabanza en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Esperamos verlo el día miércoles, hermano. Muchas bendiciones de parte de nuestro Padre eterno.